Muy buenos días. La Autoridad Nacional del Servicio Civil les agradece su participación el día de hoy en el webinar Aplicación del teletrabajo en el sector público. El teletrabajo, tema que nos convoca, es una modalidad especial de prestación de las labores regular o habitual aplicable a las entidades públicas, que se realiza de forma subordinada, sin presencia física del servidor en el centro de trabajo. Como saben, el domingo último fue aprobado el reglamento de la Ley 31572, Ley del Teletrabajo, por el Decreto Supremo 02-2023 de la Cartera de Trabajo, en el que se establecen las disposiciones, conceptos básicos, modalidades de aplicación, entre otros, de este modo de trabajo. Para conocer más sobre el tema, hoy me acompañan especialistas en la materia de servir. Pero antes de presentarlos, quiero invitar en primer lugar a quien nos va a brindar la bienvenida. Ella es Magali Mesa Mundaca, gerenta de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de Servir. Bienvenida, Magali. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas y muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el reglamento de la Ley de Teletrabajo. Este reglamento, como ustedes sabrán, se ha publicado el domingo pasado, 26 de febrero, y en este reglamento se establecen varias precisiones respecto a la regulación de esta modalidad en las entidades públicas, ¿no? Como bien dice su nombre, el teletrabajo es una modalidad que se caracteriza por prestación de labores sin la necesidad de contar con la presencia física del trabajador en el centro de labores, ¿no? Y para hacerlo posible, pues vamos a hacer uso de plataformas y tecnologías digitales, las cuales van a cobrar una especial importancia, siendo el medio a través del cual los teletrabajadores van a poder desarrollar sus funciones con normalidad y de manera habitual, ¿no? Sin que ello genere una afectación en la prestación de los servicios públicos y así se pueda seguir generando valor a la ciudadanía. Si bien el reglamento especifica los derechos, las obligaciones y consideraciones para la implementación del teletrabajo en las entidades públicas, consideramos importante y prioritario que desde el ente rector, ¿no? Servir, podamos brindar pautas y lineamientos generales que puedan ayudar en esa implementación a las entidades públicas, ¿no? Es por ello que hemos preparado para ustedes una guía de teletrabajo que la próxima semana va a ser publicada, y en esta guía lo que estamos, haciendo es dar las pautas metodológicas de cómo se va a implementar, en un paso a paso. Sin embargo, queríamos en realidad adelantarnos a la publicación de la guía con este webinar, ¿no? Donde en realidad le vamos a presentar un programa con 3 pasos básicamente, ¿no? El primer paso va a tener que ver con conversar sobre las pautas para la implementación del teletrabajo, ¿no? Donde vamos a brindar algunos conceptos importantes y sobre todo ese flujo procedimental que tienen que seguir las entidades para implementar esta modalidad, ¿no? En segundo lugar, lo que vamos a, conversar con ustedes son esos criterios, ¿no? Para la identificación de los puestos teletrabajables, ¿no? Y en este sentido tenemos 2 tipos de criterios. Aquellos criterios que están, aunados al puesto, ¿no? A identificar los puestos teletrabajables, y aquellos criterios que tienen que ver con la evaluación de los servidores públicos para poder, atender y evaluar las solicitudes de teletrabajo. Y finalmente, un punto no menos importante es el reporte del teletrabajo, ¿no? O sea, cómo es que nosotros vamos a supervisar, al igual que el trabajo presencial, el teletrabajo. Y entonces aquí hablaremos acerca de quiénes intervienen en este seguimiento y las responsabilidades para este control, ¿no? Así, vamos a otorgarles estas pautas y por ende van a poder ustedes, tener, al día y con un seguimiento oportuno a los servidores que van a trabajar bajo esta modalidad. Bien,
Yo en realidad quería mostrarles el plan que vamos a tener en este webinar con los 3 puntos importantes que hemos rescatado y considerado que toda oficina de recursos humanos va a implementar en primera instancia, ¿no? Inclusive directivos, para luego darles pase a la continuidad del programa. Gracias, Consuelo. Le damos las gracias a Magali Mesa por estas palabras de bienvenida y bien, ya les adelantó algo de nuestro programa del día de hoy. Como primera presentación, en esta tarde me acompaña Jessica Pérez Astuguamán. Ella es ejecutiva del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Ella que nos trae esta tarde, pues nos va a hablar sobre las pautas para la implementación del teletrabajo, así como la identificación de los puestos teletrabajables. Así que invito a Jessica Pérez que pueda compartirnos su presentación de esta tarde. Y también quiero invitarlos, mientras ella nos comparte su PPT, quiero invitarlos a que nos vayan dejando sus preguntas en el chat del Facebook, porque luego vamos a tener un momento con nuestros expositores para que puedan responder en vivo todas las consultas que puedan tener sobre el teletrabajo. Hola, Consuelo, ¿qué tal? No sé si ya se ve la presentación. Ahora sí, ahora veo tu presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Les agradecemos que esta tarde nos acompañen en este webinar. Desde Servir, comprometidos siempre con brindar el fortalecimiento a las oficinas de recursos humanos, hemos preparado esta presentación porque creemos que tras la salida del reglamento de la ley de teletrabajo es muy importante ver cómo va a ser su aplicación en las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Así que vamos a empezar con la primera parte, que son las pautas para la implementación del teletrabajo. Vamos a ver algunos conceptos. Hace un poco menos de 3 años, como todos ustedes recordarán, el país y el mundo entero entró en una coyuntura de emergencia sanitaria producto de la COVID-19. Como una medida temporal, el gobierno y muchos gobiernos del mundo entero implementaron el trabajo remoto, una medida que nos permitió salir adelante, seguir trabajando desde nuestros hogares, pero fue una medida temporal. Superada esa etapa de alguna forma, y ya con esta experiencia previa, resulta importante implementar una nueva modalidad de trabajo, y esta viene a ser el teletrabajo, que tiene que estar regulado, tiene que tener un procedimiento debido para que las entidades puedan ir incorporándolas, implementándolas de acuerdo a las necesidades que tiene cada una. Entonces, en ese sentido, empecemos un poco hablando de algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el teletrabajo? El teletrabajo, como lo mencioné y como también Magali lo dijo en su presentación, es una modalidad especial de prestación de labores. Se caracteriza fundamentalmente porque se da fuera de la presencia física en las oficinas, es decir, podemos laborar en nuestra casa o en algún otro espacio que nosotros o que el teletrabajador lo defina. ¿En qué modalidades puede desarrollarse el teletrabajo? El teletrabajo puede darse de forma total, es decir, hacer la jornada completa. Si una entidad trabaja de lunes a viernes, el teletrabajador puede prestar labores de lunes a viernes desde digamos, su casa donde desarrolla sus actividades recurrentes. También puede hacerlo de manera parcial, puede hacer un teletrabajo parcial, lo que significaría que algunos días estaría en el lugar que destine como espacio para hacer teletrabajo y otros días estaría en la oficina. El hecho de que un teletrabajador tenga la modalidad total no significa que nunca va a ir a la oficina. Podría ir, ya sea para eventos que la entidad destine, ya sea para capacitaciones que él considere que debe hacerlo de manera eventual. Este es un aspecto muy importante que lo resalto porque las oficinas de recursos humanos también dentro de estas políticas de bienestar van a tener un poco que ir incorporando cómo el teletrabajador en modalidad parcial se va a sumar a las actividades que podamos hacer. Entonces, si nos damos cuenta,
El teletrabajo es una modalidad que abre oportunidades para poder de alguna forma modernizar e ir incorporando otros elementos que generalmente no lo habíamos tenido hasta este momento. Otro concepto importante es qué recursos le asignamos al teletrabajador. La persona que se va a trabajar a su casa debe recibir algo, pues sí. Lo primero que debe de recibir son los medios tecnológicos necesarios. Lo segundo son los accesos a las aplicaciones y recursos tecnológicos necesarios que le permitan mantenerse conectado con la entidad. Todos estos medios que se le faciliten tienen que estar se tienen que dar garantizando que estos accesos guarden la seguridad y confidencialidad del caso. Además, estos accesos también tienen que permitir que esta dinámica de trabajo sea ágil. Otro concepto importante es, ¿qué es la desconexión digital? Hemos hablado a lo largo de muchos años sobre este término, el cual termina siendo fundamental también en la aplicación del teletrabajo. Pues la desconexión digital es ese tiempo en el que cada uno de los teletrabajadores decide desconectarse de los dispositivos. En algunos casos apagarlos, ponerlos en modo silenciado, es decir, no verse obligado a tener que responder. Salvo, y aquí quiero resaltar, salvo causas de fuerza mayor, circunstancias que demanden su atención, porque puede darse casos en que la entidad necesita, porque a veces suceden cosas que nos encargan, temas que tienen que salir de manera muy urgente, bueno, en ese caso de manera muy excepcional, el teletrabajador tendría que responder, pero en condiciones normales, el teletrabajador tiene derecho a desconectarse, a apagar los aparatos para desconectarse de sus tareas habituales de índole laboral. Finalmente, ¿es posible o no es posible revertir esta modalidad de teletrabajo? Es posible. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han tenido oportunidad de leer la ley, también el reglamento, y coinciden conmigo en que esta modalidad es una modalidad que puede ser revertida. Pero esta reversión obedece a razones motivadas y tienen que ser explicitadas. Luego la entidad tiene que hablar con el empleador para que en común acuerdo puedan autorizarse esta reversión. Puede darse la reversión de teletrabajo a trabajo presencial o de trabajo presencial a teletrabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que implica la implementación propia del teletrabajo en las entidades. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros hemos identificado 6 grandes pasos que tiene que hacer la Oficina de Recursos Humanos para poder implementar el teletrabajo en las entidades. El primer paso es identificar y listar los puestos teletrabajables. Aquí la Oficina de Recursos Humanos, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas, tendrá que revisar algunos criterios para determinar qué puesto es teletrabajable, qué puesto es teletrabajable de modo total y qué puesto es parcial, teletrabajable de forma parcial. El segundo paso es, una vez identificado y listado estos puestos, elaborar el plan de implementación. Luego de que este plan se elabora el plan, este plan tiene que ser elevado a la máxima autoridad administrativa, quien a través de una resolución aprueba el plan. Una vez que el plan está elaborado y aprobado, empezamos a recibir, revisar y evaluar las solicitudes de cambio de modalidad. Evaluamos, revisamos y definimos la modalidad, ya sea parcial o total. Comunicamos al servidor que ha solicitado si esta solicitud ha sido aprobada o ha sido denegada en un lapso máximo de 10 días. Si no lo hacemos en 10 días, el teletrabajador o el trabajador solicitante podría entender que esta solicitud ha sido aceptada. Una vez que le comunicamos al servidor los resultados de esta evaluación, lo que correspondería en el caso de que se haya aprobado la solicitud de teletrabajo es elaborar y suscribir el contrato, una adenda
o un documento que la entidad establezca donde se considere el detalle de la prestación en teletrabajo. Es decir, en qué condiciones, cuánto tiempo, si es parcial, si es total, qué va a recibir, de cuáles son las obligaciones. Tiene que ser un contrato bastante detallado en el que se detalle las condiciones del teletrabajo. Finalmente, lo que corresponde es que la ORH este acuerdo o esta adenda a este contrato inserte en el legajo del servidor para que conste o quede evidencia del acuerdo que se ha establecido. Y entonces, se preguntarán todos, ¿cómo identificamos estos puestos? ¿Cómo identificamos qué puesto es teletrabajable y qué puesto no es teletrabajable? La ley y el reglamento también nos establecen criterios para la identificación de puestos. Nosotros hemos trabajado a la interna en Servir estos criterios con algunos subcriterios y condiciones que nos permitan hacer una valoración que al final nos dé como resultado, nos arroje resultados ya sea de aceptación parcial o de denegación. Les voy a compartir algunos de estos criterios que de manera general son los criterios asociados a las funciones que desarrolla según el puesto de trabajo. Aquí lo que vamos a evaluar es si la función del puesto cuenta con las características y condiciones para ser teletrabajable, así como medible en términos de cumplimiento de actividades. ¿Qué más vamos a evaluar? Otro criterio es el criterio de acceso a la tecnología, confidencialidad de la información. ¿Qué evaluamos aquí? Las condiciones que garantizan los recursos y accesos y seguridad de la información por medios digitales. Otro criterio es la capacidad de desplazamiento del teletrabajador. Aquí vamos a evaluar la distancia, la ubicación del servidor respecto del centro de trabajo, qué tan accesible en medios de transporte se encuentra él de su casa a la oficina. El cambio de ubicación del centro de trabajo. Si acaso la entidad ha cambiado de ubicación, esta le queda más distante o más cercana al servidor. Otro criterio que vamos a evaluar son las responsabilidades familiares que tiene, la situación de discapacidad que pudiera tener el servidor. Aquí vamos, como les decía, aquí evaluamos la discapacidad, la vulnerabilidad, quizás es cuidador de niños pequeños o de personas mayores con discapacidad, personas pertenecientes a grupo de riesgos por factores clínicos o enfermedades preexistentes, o quizás tengan familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran algún accidente grave. Entonces, todos estos criterios los vamos a evaluar. Algunos subcriterios que se han establecido y que, como les manifiesto, y como Magali también lo ha comentado, lo vamos a poner sobre una guía que será compartida con ustedes en la siguiente semana. Estos subcriterios asociados a las funciones del puesto van a ser los 5 que ustedes están viendo en esta presentación. El primero es el nivel de flexibilidad del puesto. ¿Cuáles van a ser las condiciones que tenemos que evaluar en este subcriterio? La capacidad de adaptarse a un horario de trabajo flexible. ¿Es posible o no es posible? Capacidad de trabajar desde cualquier lugar con conexión a Internet. Establecimiento de horarios y líneas claras de comunicación para la entrega de trabajo y seguimiento. El segundo subcriterio es el cumplimiento y productividad. Las actividades del puesto permiten establecer plazos de ejecución. Las actividades del puesto se pueden establecer en objetivos, metas y o resultados de forma que permitan realizar un seguimiento y evaluación. Las actividades del puesto son susceptibles de ser verificadas a través de evidencias para la comprobación de los resultados. El tercer subcriterio es la autonomía de las tareas. ¿Cómo lo medimos? Con las siguientes condiciones. Las actividades del puesto permiten tomar decisiones y resolver problemas sin supervisión directa. Las actividades del puesto no están sujetas a imprevistos que impiden planificar y organizar el trabajo de manera autónoma. Las actividades y o funciones son repetitivas y o fácilmente replicables. El cuarto subcriterio es la digitalización de las actividades del puesto. Y aquí también tenemos algunas condiciones. Los documentos que permiten el desarrollo de las actividades del puesto están digitalizados y o virtualizados.
Para el desarrollo de las actividades se gestiona expedientes tramitados íntegramente por medios electrónicos. Para el cumplimiento de las tareas y o funciones, existe facilidad para acceder a información necesaria y o documentos en línea desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y tenemos una cuarta condición, que es disponibilidad de soporte técnico y ayuda para resolver problemas en línea. La entidad cuenta con este servicio. Finalmente, un quinto subcriterio asociado a las funciones del puesto es confidencialidad de la información. Existen regulaciones en materia de políticas de seguridad como la gestión de contraseñas y uso de dispositivos móviles. Existen procedimientos que definen frecuencia y efectividad de las copias de seguridad de la información para la pérdida de protección de datos. Existen procedimientos que permiten restringir el acceso a la información a usuarios autorizados mediante contraseña. Estos deberían de ser los primeros subcriterios que la Oficina de Recursos Humanos, en coordinación con los jefes inmediatos de los órganos o unidades orgánicas, deberían de evaluar para poder listar los puestos que son teletrabajables. A partir de la evaluación de estos criterios es que van a poder construir el paso 1 que mencionábamos hace un momento. Pero esos no son los únicos criterios que hay que evaluar y eso también lo establece el reglamento. Hay criterios y condiciones asociados al servidor. Nosotros lo hemos establecido de esta forma. Subcriterios, responsabilidades familiares y situaciones de discapacidad del teletrabajador o teletrabajadora. Servidor con algún tipo de discapacidad, responsable del cuidado de niños, de personas, adultos mayores o personas con discapacidad, responsable del cuidado de personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes o con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. El segundo subcriterio asociado a este criterio de evaluar al servidor es acceso a la tecnología. Cuenta con conexión a Internet confiable y de alta velocidad. Conoce el manejo de herramientas de comunicación en línea como correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencia, entre otros. Cuenta con habilidades para usar y manejar dispositivos tecnológicos. Un tercer subcriterio es la capacidad de desplazamiento del teletrabajador. Su tiempo de viaje es superior a 90 minutos para llegar al centro de trabajo. Para llegar al centro de trabajo necesita tomar 2 o más medios de transporte. Finalmente, cambio de ubicación del centro de trabajo. Si la entidad cambió de ubicación, esta hora le queda más distante de su domicilio. Estos serían los 4 subcriterios asociados al servidor. ¿Cómo lo construimos? Seguro ustedes se están preguntando, ¿y cómo vamos a hacer la valoración? ¿Y cómo vamos a listar? Como bien sabemos, la implementación o la adecuación al teletrabajo tiene un tiempo de 60 días. Pensando en ello, es que para la siguiente semana en esta guía que Magali ha anunciado, se va a poner a disposición de ustedes una matriz donde están listados cada uno de estos criterios, subcriterios y condiciones con preguntas muy sencillas, ¿no? Con respuestas muy sencillas, perdón. Si el servidor cuenta con algún tipo de discapacidad, sí o no. Si es un puesto, no sé, analista de sistemas informáticos, listan el nombre. Servidor con algún tipo de discapacidad, no. Responsable de cuidado de niños, sí. No. Tiene un niño de 9 años, sí, no, sí. Responsable de cuidado de personas con factores de riesgo, sí, no. Solo van a tener que marcar la respuesta que corresponda y la tabla en automático les va a arrojar si ese puesto es un puesto teletrabajable total o es un puesto teletrabajable parcial o no es un puesto teletrabajable. Hasta aquí me tocaría a mí. Consuelo, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jessica Pérez Astubamán por esta presentación. Y ahora vamos a dar pase al segundo momento de la charla del día de hoy.
Está con nosotros Gonzalo Galíndez, ejecutivo de gestión del rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quien nos trae como presentación el control y seguimiento del teletrabajo. Así que dejo con ustedes a Gonzalo Galíndez, que nos va a presentar su PowerPoint en este momento, y quiero recordarles que pueden ir dejándonos sus preguntas en nuestro chat institucional. Muy buenas tardes, Consuelo. Muy buenas tardes a todos los servidoras y servidores conectados en todas las entidades del ámbito nacional. Para mí siempre es un gusto poder compartir estos espacios de conocimiento que trae la Autoridad Nacional del Servicio Civil con el ánimo de poder fomentar, en este caso específicamente, los conocimientos referidos al teletrabajo. ¿Me permiten, por favor, confirmar si es que todos están viendo la presentación? ¿Todavía no vemos tu presentación? A ver, un minutito, por favor. Sí, todavía no vemos tu presentación. Sí, Okay. ¿Ahí? Agradecemos los saludos que están llegando desde diferentes regiones. Ahora sí vemos tu presentación. Adelante, Gonzalo. Perfecto, muy bien. En esta segunda parte vamos a hablar específicamente de lo que es el reporte de las actividades que se desarrollan en el teletrabajo, empezando en primer lugar por identificar cuáles son los roles y las responsabilidades, cuáles son los actores que intervienen en este reporte de actividades, cómo se hace la identificación de las actividades en teletrabajo y cuál es la herramienta propuesta por Servir, que en este caso es una matriz para que se pueda realizar dicho reporte. En primer lugar, tenemos los roles claramente definidos, ¿no es cierto? En este caso, la Oficina de Recursos Humanos, las oficinas de recursos humanos, los jefes, que entendemos que son el jefe inmediato superior al puesto teletrabajable, y los teletrabajadores. Hablemos entonces un poquito de la Oficina de Recursos Humanos. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene la Oficina de Recursos Humanos? En primer lugar, la Oficina de Recursos Humanos debe determinar cuál es la periodicidad del reporte de estas actividades. Si bien es cierto, en el reglamento se deja la posibilidad a que este reporte lo pueda definir la Oficina de Recursos Humanos, la sugerencia de Servir es que este reporte se realice de manera mensual o trimestral. Otra de las funciones de la Oficina de Recursos Humanos es justamente recepcionar estas matrices y validar a partir del contenido de ellas la jornada efectiva realizada por los teletrabajadores, y una vez que hayamos implementado el plan de teletrabajo, remitir los resultados de esta implementación a Servir. Digamos que aquí podemos resumir cuáles son las funciones más importantes de las oficinas de recursos humanos. ¿Cuál es el rol de los jefes? ¿Cuál es el rol del jefe inmediato superior, la jefa inmediata superiora respecto al teletrabajo? Primero, es quien identifica, realiza el seguimiento y atiende los cambios en las actividades que se hayan identificado en caso se consideren necesarias. Es decir, si a la mitad del periodo de reporte yo he identificado que es necesario o por razón objetiva se necesitan hacer cambios en las actividades, se deberían definir a través de un seguimiento. Y evidentemente esto supone espacios en los que los jefes puedan controlar, hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por el teletrabajador. Ese cumplimiento de actividades se deberá remitir a las oficinas de recursos humanos, y en caso que el teletrabajador incumpla con las actividades que se han determinado para el periodo, el jefe podrá solicitar el inicio de acciones administrativas o disciplinarias o la aplicación de medidas disciplinarias para el teletrabajador en el marco de lo que esté establecido en el RIS de la entidad. Hablemos ahora del teletrabajador. El teletrabajador, evidentemente, tiene la responsabilidad de ejecutar todas las actividades que han sido determinadas para el periodo de reporte, y en caso considere que deba hacerse algún cambio en las actividades que se le han determinado para ejecutar, podrá solicitar los cambios al jefe inmediato superior.
y estas actividades deberán ser registradas, evidentemente el registro de la actividad y su cumplimiento, en la matriz que posteriormente se las voy a mostrar. Ahora, ¿cómo hacemos la identificación de las actividades a reportar en el teletrabajo? En primer lugar, debemos tomar en cuenta que esta identificación es antes del inicio del periodo de reporte. Es decir, si la Oficina de Recursos Humanos determina que la periodicidad de reporte va a ser mensual, algunos días antes del inicio del siguiente mes se deberían establecer cuáles van a ser las actividades que se van a reportar en el mes siguiente. Para esa determinación, se deberán revisar todos los documentos de gestión de la entidad, especialmente aquellos en los cuales están plasmadas las funciones del teletrabajador o teletrabajadora, para en función de ellas identificar cuáles son las actividades que va a desarrollar en el periodo. Esta identificación, si bien es cierto, es individual, es decir, yo tengo que identificar cuáles son las actividades que va a desarrollar cada uno de los integrantes de mi equipo, la forma, la mecánica a través de la cual yo hago esta identificación sí podría ser de manera individual o de manera grupal. Es decir, yo me podría reunir uno a uno con cada uno de los integrantes de mi equipo, o podría hacer una reunión general con todo el equipo e identificar las actividades que debe desarrollar cada uno para el siguiente periodo. Lo importante de este espacio, ya sea grupal o individual, es que los teletrabajadores o teletrabajadoras tengan claridad respecto a cuáles son las actividades que deben desarrollar en el periodo siguiente. El teletrabajador debe registrar estas actividades en la matriz de control y seguimiento que veremos más adelante. Aquí en la parte de abajo lo que les hemos puesto es un pequeño ejemplo de cuáles podrían ser las actividades a reportar para el puesto de especialista de comunicación. Elaborar la propuesta del plan de comunicación, revisión conjunta de la propuesta del plan con el jefe o jefa, una validación de esa propuesta, el levantamiento de las observaciones y la elaboración del proyecto de resolución que aprueba el plan. Este podría ser un ejemplo de un conjunto de actividades que el especialista de comunicación va a desarrollar en un periodo determinado, ya sea mensual o trimestral, pero vuelvo a repetir, la sugerencia de servir es que este reporte se desarrolle de manera mensual. Para efectos de el reglamento y la ley del teletrabajo, debemos entender estos dos procesos, el control y el seguimiento, no como procesos consecutivos, es decir, no es que tenga que terminar uno de ellos para que pueda iniciar el siguiente, sino que son procesos que se desarrollan en paralelo. Yo diría que en el contenido del reglamento los podemos incluso considerar como sinónimos, porque se realizan de manera permanente a lo largo de todo el periodo de reporte, en el cual se podrán realizar los controles respectivos de que efectivamente se esté ejecutando las actividades propuestas, haciendo llamadas telefónicas, revisiones de documentos, programando reuniones de trabajo y utilizando algunas de las herramientas que les hemos puesto aquí. Los servicios de mensajería, los servicios de alojamiento y sincronización. Hoy en día existen muchísimas opciones en el mercado de aplicaciones que nos pueden ayudar al seguimiento del teletrabajo. Algunas de ellas, por ejemplo, es el Trello, el Power BI. Son, digamos, ejemplos de cuáles son las herramientas disponibles en el mercado que nos pueden ayudar a este control y seguimiento, evidentemente las llamadas telefónicas y las aplicaciones que tenemos para desarrollar reuniones o videoconferencias. Entonces, finalmente decantamos este reporte en una matriz que hemos denominado matriz de control y seguimiento del teletrabajo. En esta matriz habrán espacios en los que vayan los datos generales de cada uno de los servidores y que deberá ser completado por la Oficina de Recursos Humanos, y estará el campo en el cual se registren justamente las actividades que se van a desarrollar durante el periodo. Estas actividades deben estar
relacionadas o concatenadas con medios de verificación o evidencias que permitan al jefe verificar que efectivamente esas actividades se han realizado. Al final del periodo se determina si se cumplieron o no se cumplieron estas actividades y la matriz calcula automáticamente en función de las actividades que hayas registrado un promedio de cumplimiento. ¿Okay? Este es un cálculo automático en función del cumplimiento o no de las actividades que has registrado, se calcula automáticamente y los comentarios que considere el jefe o jefa. Toda esta información deberá ser completada por el teletrabajador y validada por el jefe inmediato superior. Evidentemente, la idea del teletrabajo es que todas las actividades que nosotros desarrollemos en el marco de esta modalidad estén orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas tanto del área como de la institución. En esa lógica, podemos decir que esta propuesta que nosotros les estamos haciendo desde Servir es una propuesta de lo mínimo que debería contener una matriz de reporte. Sin embargo, si la entidad considera, sí podrían añadirse campos que permitan justamente asegurar que las actividades que se hayan determinado para que sean desarrolladas por el teletrabajador o teletrabajadora estén alineados a las metas o objetivos del área y si el servidor estuviera participando en un proceso de gestión del rendimiento a las metas individuales de cada uno de los servidores o servidores. Aquí un ejemplo. Hablamos de el puesto, en este caso, especialista, ¿no? O analista de recursos humanos cuyas funciones están relacionadas a la implementación de la gestión del rendimiento. Hemos determinado un conjunto de actividades que deberá desarrollar este servidor o servidora durante el periodo. ¿Cuáles son los medios de verificación? Por ejemplo, la elaboración del plan de implementación, ¿no? Deberá ser o podrá ser verificado a través de un documento colaborativo, ¿no es cierto?, utilizando un Drive que efectivamente ese plan se ha desarrollado. Las acciones de comunicación podrán estar, por ejemplo, en una carpeta compartida a donde pueda acceder el jefe o jefa y verificar que estén definidas o plasmadas en esta carpeta. Y si en caso haya desarrollado charlas para los servidores participantes del proceso de evaluación o de gestión de rendimiento en la entidad, las listas de asistencia de los servidores que hayan participado en las charlas, y si ha realizado difusiones de acciones de capacitación durante el mes, ¿no? Esa difusión puede ser, por ejemplo, a través del correo electrónico, cuya verificación también la podría hacer el jefe, y si ha desarrollado algún otro tipo de charlas, también las listas de asistencia. En el ejemplo que ustedes ven plasmado aquí en la pantalla, nos estamos poniendo en el supuesto que el servidor o servidora, que el teletrabajador o teletrabajadora haya cumplido con la mayoría de estas actividades, pero la última de ellas, digamos que no la cumplió. Como ven, el promedio simple de cumplimiento sería un 80%, que básicamente viene a ser un cálculo que hace automáticamente la matriz que se va a poner a disposición de ustedes. Y los comentarios finales que podría considerar el jefe inmediato. Entonces, este cálculo es por regla de 3 simple. Tomemos en cuenta que el registro de la información que realiza el teletrabajador o teletrabajadora en esta matriz tiene efectos de declaración jurada en el marco del principio de buena fe laboral. Y que el no registrar el cumplimiento de estas actividades o declarar actividades no realizadas generará el inicio de acciones administrativas disciplinarias y o aplicación de medidas disciplinarias de acuerdo a lo establecido en el RIS de la entidad. De mi parte, esto es todo lo que quería comentarles respecto al reporte del teletrabajo y ahora quedamos atentos a sus dudas y consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gonzalo Galíndez por esta presentación sobre el control y seguimiento del teletrabajo. Y como ha mencionado, él se queda con nosotros un momento más porque vamos a dar inicio a la rueda
de preguntas que nos han estado dejando a través de nuestro chat y que hemos recogido nosotros muy diligentemente. Y también quiero invitar a que se sume Jessica Pérez y vamos a dar inicio a las primeras preguntas que nos han ido dejando. Para iniciar, Luisa Vargas Choque le pregunta a Gonzalo, ¿cómo se garantiza que las entidades o los funcionarios quieran imponer sus subjetividades en vez de evaluar objetivamente la posibilidad que un trabajador pueda realizar el teletrabajo? Ok, muchas gracias por la pregunta. Debemos tomar en cuenta que esto no es una evaluación, ¿no? Que la determinación de si corresponde o no corresponde definir el teletrabajo para este puesto, para esta persona, dependerá básicamente y principalmente de los criterios y subcriterios que muy bien ha explicado Jessica. Sin embargo, lo que sí debemos asegurar es que esas actividades que se realicen en el marco del teletrabajo sí sean reportadas a través de la matriz que estamos proponiendo desde Servir y que estas actividades o que el cumplimiento de estas actividades permitan el logro de los objetivos o resultados propuestos para el área. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Para Jessica Pérez también nos han dejado una consulta. Dice, si la entidad no cuenta con recursos presupuestales para efectuar el pago de los costos del teletrabajo, ¿significa que solo podrá implementarse si los servidores aceptan asumir los costos? En este caso, ¿solo procedería si los servidores solicitan hacer el teletrabajo? En el caso del sector público, hay que tener en cuenta que nuestros recursos están limitados y que los gastos también ya están predefinidos de alguna forma. Entonces, en ese sentido, si la entidad no cuenta, digamos, con una computadora que pueda prestarle al teletrabajador, el teletrabajador podría utilizar su propia laptop, digamos. Pero ese acuerdo tiene que constar en la adenda o en el contrato que se firme. Tiene que estar registrado, debidamente registrado. Si se dan las condiciones tecnológicas, si se facilitan estas herramientas, pues se podrá hacer teletrabajo. ¿Tu audio, Jessica? ¿No me escuchas? ¿No me han escuchado? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Se escuchó la respuesta? La parte final nos faltó un poquito. Ajá, ok, vuelvo a repetir. Les decía que en el sector público hay que tener cuidado con estos temas, ¿no? Que son temas muy sensibles porque implican un gasto que a veces no está permitido dentro de la ley de presupuesto. Entonces, si la entidad no me puede facilitar una PC porque resulta que ya no cuenta con esos equipos, el servidor podría asumir, usar su propio equipo. Pero esta condición tiene que estar debidamente registrada en la adenda, en el acuerdo que se suscriba. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra consulta para Gonzalo Galíndez de Carmen Vaca Colchado. Ella consulta, si el trabajador que está en casa en ocasiones no se conecta o no responde el teléfono cuando se le necesita, ¿cómo se debe proceder para estar al tanto de que su conectividad sea la mejor? ¿Y cómo hacer en adelante si para la entidad parece que no está funcionando el teletrabajo? Ok, muy buena pregunta. En realidad las llamadas telefónicas son, como le hemos dicho en la presentación, uno de los mecanismos de control que podría brindar información al jefe respecto a si está funcionando o no está funcionando el teletrabajo para este teletrabajador o teletrabajadora. Adicionalmente a ello, sí debemos considerar que en caso que el teletrabajador no cumpla con el registro de las actividades asignadas o por razones atribuibles a su exclusiva responsabilidad, esta información podría ser utilizada, ¿no es cierto?, para que el jefe solicite a la Oficina de Recursos Humanos las acciones administrativas disciplinarias o la aplicación de las medidas establecidas en el marco del Reglamento Interno de Trabajo. Pero específicamente la pregunta, sí que a través de estos mecanismos de control se puede brindar información para que se considere la reversibilidad en caso de la modalidad no esté funcionando en el caso específico.
Muchas gracias por esta respuesta. Para Jessica Pérez, la consulta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo tiene una entidad para emitir un pronunciamiento sobre la procedencia o no del teletrabajo en cuanto a un puesto laboral? Gracias, Consuelo. Permíteme un segundo acotar algo más de la respuesta que ha dado Gonzalo, pero me parece una pregunta muy importante. Recuerden que dentro de la valoración de condiciones que la ORH haga para determinar si ese puesto es o no teletrabajable, hay una condición que es garantizar, que es una condición asociada al servidor. Hay una condición que es sobre garantizar una adecuada conexión. Entonces es muy importante que el teletrabajador se asegure de tener una buena conexión digital para que no tenga estos inconvenientes de que no se puede conectar, de que no pudo atender porque en ese momento no hubo, no sé, no hubo internet, qué sé yo. Y también las ORHs van a tener que implementar algunos mecanismos para verificar estas declaraciones. Por suerte, el día de hoy la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces en ese sentido, nuestras oficinas de tecnología de información, por ejemplo, nos podrían ayudar a verificar este tipo de declaraciones, en el sentido que pueden ingresar a través de un NIDES, por ejemplo, de TeamWeaver, creo que es la otra plataforma, y chequear cuál es la conectividad que tiene el teletrabajador en su domicilio. Entonces, pero si este factor, hay que resaltarlo, es una condición que cada servidor debe de garantizar, de tal forma que si durante el periodo de trabajo su jefe lo llama para una coordinación, tiene que estar disponible. Él tiene que garantizar estar disponible durante la jornada laboral. ¿Cuánto tiempo tenemos las ORHs para responder la solicitud de cambio de modalidad de teletrabajo? 10 días hábiles. Si no respondemos en 10 días hábiles, el servidor solicitante, va a entender como que ha sido una solicitud aceptada. Así que es muy importante cuidar estos plazos. Gracias, Consuelo. Muchas gracias, Jessica, por esta respuesta. Y ahora tenemos otra consulta para Gonzalo de Gustavo Rico. ¿La matriz de control y seguimiento que se publica en la guía es referencial o cada entidad puede aprobar su propia matriz recogiendo sus criterios a través de un software? Sí, evidentemente. La propuesta de la matriz que se publicará en la guía es referencial. Las entidades pueden adaptar esta matriz, incluyendo campos adicionales si así lo consideran, y si en caso, evidentemente, cuenten con las herramientas necesarias, como en este caso es un software de seguimiento, también podrían hacer el seguimiento y el control a través de los medios con los que cuenta la entidad. Entonces, los medios que se utilicen, las herramientas que se utilicen, va a ser en función de las posibilidades de la entidad y tomar como referencia lo que es esta matriz que va a estar publicada en la guía. Correcto. Muchísimas gracias también por esta respuesta. Para Jessica Pérez, le consultan, considerando el plazo de 30 días para el plan de implementación del teletrabajo, ¿cuándo Servir emitirá la guía o modelos para el plan, proyectos de acuerdo y o adendas a ser suscritos por el teletrabajador? Gracias, Consuelo. La guía de alguna forma la hemos trabajado, gracias a las entidades también que han participado de un focus grupal que tuvimos hace un poco más de una semana. Así que esta herramienta debería ya de ponerse a disposición de las oficinas de recursos humanos en el transcurso de la siguiente semana. Desde Servir, siempre estamos convencidos de que cuanto más pronto llegue la ayuda, mejor para todos. Así que vamos a procurar a que salga en los primeros días de la siguiente semana. Listo, muchísimas gracias. Para Gonzalo Galíndez, Janet Castle consulta, ¿cuál sería el control para los que realizan teletrabajo? Porque cuando realizaban trabajo remoto no había supervisión y los que realizábamos presencial casi nunca los ubicábamos. Muy bien. Creo que aquí el complemento que dio Jessica anteriormente es bastante pertinente. Una de las condiciones para identificar el puesto o que el puesto sea teletrabajable es justamente garantizar la conectividad del servidor durante la jornada laboral. Si en caso no se está cumpliendo con este objetivo y evidentemente hay evidencia a través de las acciones de control y seguimiento que sí deberían existir en la modalidad de teletrabajo,
sí podría o siempre está presente la opción de la reversibilidad, ¿no? Entonces, justamente es la información que nos va a poder decir o determinar esta decisión es aquella que vayamos a plasmar en la matriz de control y seguimiento. Gonzalo, igualmente tu audio, por favor. ¿Se fue la parte final? Uy, caramba, ya. Decía que la información brindada por Jessica anteriormente es muy pertinente porque creo que ahí hay dos momentos, ¿no? Primero, el primer momento es cuando se determina que el puesto es teletrabajable, efectivamente hay ciertas condiciones que se deben asegurar para esa determinación y una de esas condiciones es el hecho de que se garantice la conectividad permanente del teletrabajador. Y un segundo momento, digamos, cuando ya se ha determinado que el puesto es teletrabajable y se está ejecutando las actividades dentro del teletrabajo, eh, evidentemente sí es importante realizar las acciones de control y seguimiento permanente. Por eso es que existe esta matriz de reporte mensual para que en función de ella, de la información plasmada en esta herramienta, el jefe o jefa pueda determinar en caso proceda o en caso considere necesario que la modalidad no está funcionando para ese caso, la reversibilidad del teletrabajo para ese caso específico. Muchísimas gracias. Para Jessica Pérez, Ricardo Muñoz le consulta, ¿el teletrabajo da posibilidad de gozar de bonos por producción? Gracias, Consuelo, por la pregunta. Hay que entender que el teletrabajo no reduce, no resta derechos. Tenemos los mismos derechos que tenemos como aquel servidor que hace trabajo presencial. Así que si el bono es un derecho en esa entidad, tendría que seguir manteniéndolo, porque en la condición de teletrabajador no resta derechos. Gracias. Para Gonzalo, Pamela Santos Vázquez le hace la siguiente consulta. Como entidad, ¿podemos proponer un reporte mensualizado de las actividades que realiza? Sí, correcto. Como les decía, el reglamento habla de que la periodicidad es determinada por la Oficina de Recursos Humanos. Para efectos de la guía que está pronta a publicarse, Servir recomienda que esta periodicidad sea mensual o como máximo trimestral, ¿no? Pero preferentemente es mensual. Entonces, si la entidad determina de que sea mensual y establece los mecanismos para eso, pues está dentro tanto de lo que dice el reglamento como de lo que estamos proponiendo desde Servir. Listo. ¿Tu audio, Gonzalo? Oye, ¿se me escuchó la respuesta a la pregunta? Igualmente, la parte final, hemos tenido ahí un pequeño impasse con el audio. Ok, decía que tanto la ley como el reglamento hablan de que es la Oficina de Recursos Humanos la que determina la periodicidad del reporte de actividades y que sin embargo la propuesta de Servir es que este reporte sea mensual o trimestral como máximo, ¿no? Entonces, si la entidad, como bien dice la pregunta, se establece de manera mensual y se tienen los mecanismos para ello, pues estaríamos dentro tanto de lo que establece el reglamento como de lo que propone Servir. Listo. Muchísimas gracias por esta respuesta. Sí, ahora sí, muchísimas gracias por esta respuesta. Ahora tenemos una nueva consulta para Jessica Pérez. Diana Coronado consulta, si tengo un puesto con varias posiciones y una de estas posiciones está ocupada por una persona con discapacidad, ¿cómo haría la evaluación de ese puesto si el criterio de discapacidad solo es por una persona? Gracias, Consuelo, por la pregunta. Me permite hacer una aclaración en torno a la exposición que hice. Les mencionaba yo que cuando hacemos este listado de puestos teletrabajables, tenemos que primero ubicar cuáles son los puestos que pueden ser trabajados en esta modalidad. Y para ello, habíamos listado algunos criterios asociados a la función. Es decir, en un primer momento, lo que tenemos que hacer es identificar todos los puestos susceptibles de cambio de modalidad. Luego viene una evaluación asociada a la persona y ahí empezaremos a evaluar posición por posición.
Entonces, si hay una persona con discapacidad, bueno, al momento que evaluemos esa posición, tendrá un factor positivo en esa evaluación de discapacidad. Entonces, eso va a permitir que al final los resultados entre puestos del mismo tipo, pero en diferentes posiciones, tengan diferente valoración. Gracias. Muchísimas gracias a Jessica Pérez. Para Gonzalo Galíndez, Blancaflor Rosas Agurto le consultan cómo se alinea el teletrabajo con la gestión de desempeño y si estará orientado a la productividad. Hola, Blancafor, muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, tenemos que tener claro de que este reporte de actividades en el marco del teletrabajo no es una evaluación. Sin embargo, sí podemos alinear las actividades que se determinen para el periodo a los objetivos y las metas que estén determinadas para el área, ¿no? Y evidentemente, si en el caso de la entidad estuviera implementando la gestión del rendimiento, estas actividades podrían estar asociados a los productos o resultados que se han determinado para la gestión del rendimiento, para la evaluación de desempeño. Pero sí creo que es importante tener en claro que son dos cosas totalmente diferentes. Este reporte de actividades en el marco del teletrabajo no es una evaluación, pero sí podemos asegurar, y de hecho de eso se trata, de que las actividades estén alineadas a los objetivos que queremos cumplir desde el área y por lo tanto de la entidad. Listo, muchísimas gracias a Gonzalo. Y ahora tenemos una consulta más para Jessica Pérez, de Hilda Lozano. Ella quiere saber si la ley de teletrabajo y su reglamento considera las carreras especiales, específicamente a docentes universitarios de la ley 30.220. A ver, el alcance de la... Permítanme leerles literal el alcance de la ley. Es ámbito de aplicación que está en el reglamento, en el artículo 3, nos dice que el ámbito de aplicación del presente reglamento comprende a los empleadores, ya sea estas entidades de la administración pública, instituciones y empresas privadas, así como aquellos trabajadores o servidores civiles que prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo sujetos a cualquier tipo de régimen laboral público o privado. Bajo ese sentido, ese entendido, podríamos entender que sí le corresponde. Pero igual me gustaría que esta persona que nos ha hecho la consulta pueda escribirnos directamente para poder entender un poco más por qué tiene esta duda. Gracias. Jessica Pérez por esta respuesta. Y bien, hemos llegado a la parte final ya de esta rueda de preguntas y le damos las gracias a Jessica Pérez y a Gonzalo Galíndez del equipo Servir por esta presentación que ha aclarado muchísimo más qué significa el teletrabajo y cómo se puede aplicar en el sector público. Y ya para el cierre de este webinar de esta tarde, quiero invitar nuevamente a Magali Mesa Mundaca, nuestra gerenta de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil Servir, que ya está nuevamente con nosotros. Adelante, Magali. Gracias, Consuelo. Bien, estimados, en realidad, como hemos venido escuchando a lo largo de esta hora, el teletrabajo pues representa un desafío para todos nosotros con respecto al sector público, ¿no? Es necesario para ello contar con herramientas y políticas internas dentro de las entidades para poder adecuar y garantizar la comunicación, la coordinación entre los equipos de trabajo, así como garantizar la seguridad y la protección de los datos e información que manejamos para que sobre todo, en realidad, podamos generar esas estrategias para hacer el teletrabajo, digamos, implementarlo de manera exitosa, ¿no? De hecho, el que este teletrabajo sea exitoso en nuestras entidades va a implicar que no baje la calidad de servicio, ¿no?, a nuestros ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que garantizar, ¿no?, donde el trabajo presencial o el teletrabajo mantengan la misma calidad, ¿no? Porque nosotros nos debemos pues a la ciudadanía.
a través de nuestros bienes y servicios que producimos en el Estado. Sin más preámbulo, les digo de que la próxima semana debe estar publicándose la guía de teletrabajo. Ahí ustedes van a encontrar algunos modelos que hace un momento escuché que habían preguntado, ¿no? De algunas herramientas que les pueden servir como referencia para el trabajo y la implementación del teletrabajo. Este no será el último webinar. Definitivamente sabemos que quedan muchas consultas más por hacer. Y haremos webinars más focalizados, de repente en el control y seguimiento, o más focalizados en la identificación de puestos teletrabajables, ¿no? Y las dudas como las que han ido surgiendo, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un trabajador con discapacidad? ¿Qué pasa si tengo un trabajador con problemas familiares con enfermedades terminales, etcétera? Son criterios que también vamos a tener que evaluar a nivel del trabajador, ¿no? Entonces, bien, yo no les quito más tiempo. Espero que haya sido de utilidad esta ponencia de los dos ejecutivos que han tenido a cargo el webinar. Y sin más que decirles, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su atención y su presencia. Gracias. Muchísimas gracias a Magali Mesa, nuestra gerenta de desarrollo de capacidades, por estas palabras. Y bien, hemos llegado a la parte final de nuestro webinar, aplicación del teletrabajo en el sector público. Los invito a responder una encuesta que les estamos dejando en este momento en el chat de nuestro Facebook. Nos van a ayudar muchísimo respondiendo estas breves consultas que les dejamos el día de hoy. Y bueno, ahora sí, quiero invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales para conocer más sobre las actividades y cursos gratuitos que tenemos para ustedes a través también de nuestra Escuela Nacional de Administración Pública. Así que no me queda más que despedirme. Hasta pronto. Muchísimas gracias por esta tarde.